Tengo el gusto de darles la bienvenida a este webinar que hace parte del ciclo de coloquios organizado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Privada Boliviana. Bien, les agradezco muchísimo por su presencia en nombre del doctor Hugo Rojas, que es nuestro vicerrector. Y bien, este tipo de actividades, estos webinars, están pensados para que los investigadores de las diferentes unidades de investigación, los centros, los institutos y laboratorios que hacen parte del vicerrectorado puedan presentar los avances y los resultados de esos proyectos, de los proyectos que tienen en curso. Y evidentemente estos eventos los desarrollamos con regularidad todos los miércoles a las 12 del día. Bien, hoy día tengo el gusto de introducir a 3 investigadores de la universidad que nos van a presentar uno de los proyectos en los que han estado trabajando. El webinar de hoy titula Diseño y evaluación de una planta piloto basada en contactores biológicos y rotatorios, CBR, que es un proyecto que se ha desarrollado en colaboración con la Fundación Agua Tuya. Bien, los investigadores que hacen parte de esta investigación y que nos van a estar a cargo de este coloquio son el doctor Oliver Saavedra. El doctor Saavedra realizó su doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de Tokio, Japón. Tiene una maestría en la Universidad de Tübingen, Obergheim, en Alemania. Una licenciatura en Ingeniería Civil por la Universidad Privada Boliviana. Además, él ha sido profesor del Instituto Tecnológico de Tokio por 6 años. Y ahora en la actualidad es director del Centro de Investigaciones en Ingeniería Civil y Ambiental de nuestra universidad, ¿no? De la UPB. Entre sus distintos temas de especialización está la hidrología aplicada, el manejo integrado de recursos hídricos, el uso de sensores remotos satelitales combinados con mediciones en la superficie terrestre de las variables meteorológicas para un mejor entendimiento del ciclo hidrológico, las simulaciones de investigación numérica en modelos hidrológicos distribuidos para el soporte de toma de decisiones, para reducir desastres causados por cambios climatológicos y sociales. Bien, además vamos a tener el gusto de tener como expositor al doctor Ramiro Escalera. Él es PhD en Ingeniería Mención Química por la Universidad de Shizuoka en el Japón, máster en Ingeniería Mención Sanitaria en la Universidad de Gunma en Japón también, ingeniero químico por la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier en Sucre. Además es director del Centro de Investigaciones de Producción Industrial de nuestra universidad, de la Universidad Privada Boliviana. Y su área de interés es el desarrollo de sistemas de tratamiento fisicoquímico y biológico de aguas residuales domésticas e industriales, además de sistemas de potabilización de aguas y suministro. Y finalmente tenemos el gusto de que nos acompañe y que sea expositora en este webinar la ingeniera Ivette Echeverría. Ella es ingeniera química por la Universidad Mayor de San Simón, ha sido auxiliar de investigación en el Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental de la misma universidad, y ha sido docente de la asignatura de Operaciones Unitarias. Actualmente es investigadora en saneamiento en el Centro de Investigaciones en Ingeniería Civil y Ambiental y la Fundación Agua Tuya, donde desarrolla investigaciones en evaluación de la eficiencia de plantas de tratamiento, nuevas tecnologías y factores que afectan el desempeño. Tengo entendido que en esta exposición la va a abrir el doctor Saavedra, presentando un poco los antecedentes de la investigación. El doctor Escalera nos va a presentar las tecnologías de tratamiento, haciendo énfasis en los contactores biológicos, y la ingeniera Echeverría nos va a hablar un poco de la presentación de la planta piloto. Bien, luego de esta presentación vamos a abrir un poco a las preguntas y voy a tener el gusto de anunciarles el coloquio de la siguiente semana. Por tanto, reitero el agradecimiento a todos los presentes y sobre todo a nuestros expositores. Les doy la palabra y después ya yo les hago la lectura de las preguntas que se hagan. Por favor, las preguntas que se vayan haciendo a través del chat o a través de la sección Q&A o de preguntas y respuestas para que yo pueda transmitírselas al final del coloquio a nuestros expositores. Muchísimas gracias nuevamente y les doy la palabra.
Bueno, buenos días. Gracias, doctor Andrés Laguna, por la introducción, la presentación. Bueno, yo quiero recalcar que este es un resultado de un trabajo conjunto que tenemos con la Fundación Agua Tuya y tenemos 2 centros de investigación de la UPB, ¿no? Entonces, es el 4º año que tenemos actividades y hoy día quisiéramos presentar uno de esos frutos de colaboración efectiva que tenemos. Es básicamente lo que hemos diseñado e implementado una planta piloto de controles biológicos rotatorios que está ahora implementada justamente dentro de la planta de tratamiento de aguas residuales en Tolata, en el Valle Alto, ¿no? Entonces nosotros con Agua Tuya trabajamos con el ingeniero Gustavo Heredia y con Renato Montoya, que espero también nos estén acompañando en esta presentación hoy día. También quiero recalcar que este trabajo ha sido cofinanciado con la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Embajada de Suecia en el país. Nuestra motivación es básicamente el agua que necesitamos para la agricultura. Nosotros estamos en un lugar semiárido en Cochabamba, y en particular donde tenemos ahora la planta piloto en el Valle Alto. Tenemos una precipitación menor a 500 milímetros al año, donde el sector de agricultura utiliza un 65-70%, ¿no?, del agua. Y con el cambio climático tenemos variaciones en el ciclo hidrológico, tenemos años, cada 4 o 5 años tenemos un año seco, donde obviamente no tenemos acceso al agua, ¿no? Entonces normalmente estamos utilizando el agua subterránea, que también en el Valle Alto es un problema porque hay algunos pozos que tenemos altos índices de salinidad. Entonces, el tema del reuso de agua apropiadamente es un recurso interesante, ¿no? Tal vez alguno de ustedes pensará, pero el tema del reuso de agua puede ser que no se está utilizando, pero en nuestro país les cuento que sí se está utilizando. Los puntos rojos que ven acá en el panel, a la izquierda, donde tenemos el mapa de Bolivia, donde les voy a marcar, ¿no? En todos los puntos rojos es donde ya se está utilizando, se hace un reuso del agua, ¿no? Y entonces se ha encontrado, por ejemplo, comparando entre valles, altiplanos, llanos y el Chaco, el 55% se ha encontrado de utilizo, ¿no? Entonces, tenemos un uso frecuente en los valles, ¿no? En Cochabamba, Sucre, en Tarija, en toda esta zona, ¿no? Tenemos a nivel mundial, acá en las cifras, 20 millones de hectáreas irrigadas, ¿no?, con aguas residuales, crudas, tratadas o mixtas, ¿no? Entonces, ya vamos a ver más adelante cuál es la importancia, porque nosotros a donde estamos apuntando es que deberíamos hacer el riego, ¿no es cierto?, reutilizando el agua, pero con un tratamiento adecuado, ¿no? Esa es nuestra motivación principal el día de hoy, ¿no? Entonces, nos gustaría ver acá. Acá en Bolivia tenemos 105 centros poblados, ¿no?, de entre 2.000 a 3.000 habitantes, ¿no? Acá podemos tener una imagen, se pueden reconocer cuando se hace un reuso del agua residual sin tratamiento, ¿no? Entonces podemos ver acá en el panel a la izquierda, si alguno de ustedes puede reconocer, esta zona es en la zona sur de la ciudad. Es justamente una confluencia del río Rocha y del río Tamborada, ¿no? Entonces podemos ver acá este tema, y acá particularmente en esta zona donde se hace un bombeo y se hace un riego, podríamos decir clandestino o tal vez ya aceptado aquí en esta zona, ¿no? Entonces por esa vez cuando vamos al mercado y decimos, estos tomates, estas lechugas, ¿de dónde son? Pucha, que no sean de la Maica, ¿no?, que no sean de tal zona, ¿no? Entonces, tenemos posibles impactos al medio ambiente y eventualmente asociados al tema de la salud, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí un poco de estadística, tenemos 60% de cobertura en saneamiento básico, obviamente en el área rural es menor al 50%. Y de este 60%, nosotros también tenemos solamente una mitad de eso aproximadamente, que pueden tener una cobertura de saneamiento con tratamiento de agua residual. Entonces se dan cuenta, aquí tenemos un vacío, una necesidad para que nosotros, ¿no es cierto?, podamos hacer algo en temas de
proponer tratamiento. Ahora, uno de los desafíos grandes que tenemos en el país es que tenemos una población también dispersa, ¿no? Entonces tenemos concentración en las ciudades grandes, pero también tenemos varias comunidades, como estamos hablando de ciudades intermedias, ¿no es cierto?, hasta 5.000 habitantes, y las 5.000 habitantes que sí necesitan, ¿no es cierto?, también contar con tratamiento de aguas residuales. Según el inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales, donde se ha hecho un muestreo, es un trabajo que se ha hecho, que ha sido liderizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua Tuya, y nuestros socios, Agua Tuya, también ha participado de este estudio. Este estudio nos dice que, ¿no es cierto?, de 219 plantas, un poquito más de la mitad, 171, ¿no es cierto?, no presentan un funcionamiento, ¿no? Entonces acá podemos ver 90, acá en el gráfico, ¿no es cierto?, que tenemos 90 plantas que no estaban funcionando, 23 estaban en mal estado, 58 en estado regular y solamente 48 en un estado razonable, ¿no es cierto? Entonces, todas estas 90, 23, 58 hacen las, ¿no es cierto?, 171 plantas que no tienen un funcionamiento adecuado o directamente no funcionan, de las 219, y solamente 48 en el bloque en verde están en un estado de operación, ¿no? O sea, imagínense, nosotros hacemos una inversión grande en el diseño, en implementación de la planta, pero al final no está funcionando. No, se puede acordar, hemos tenido una ola, un tiempo de hacer tanques 5 que al final no han funcionado justamente por el tema de la operación y mantenimiento. Entonces, la gestión, lo que este trabajo nos está diciendo, que la gestión de las plantas de tratamiento es importante. Entonces, nosotros cuando vayamos a elegir una tecnología, debemos tomar en cuenta no solamente el costo de la inversión, sino también los costos envueltos o relacionados con la operación y mantenimiento, ¿no? Para que cuando se toma la decisión también hay que ver los ítems, ¿no es cierto?, los insumos que vamos a necesitar, el control de la eficiencia que vamos a necesitar de esas aguas residuales desde el afluente hasta el efluente, ¿no? Entonces, se ha identificado una falta de operación y mantenimiento, que es lo que está diciendo lo más importante. Esto está relacionado porque los sólidos, ¿no es cierto?, han sido colmatados, ¿no? Entonces no ha habido una limpieza continua. El diseño, se han encontrado algunos problemas de diseño, como se puede dar cuenta, no todas las tecnologías sirven para todos los pisos ecológicos o para todas las dimensiones de población que tenemos en el país. Entonces, la selección adecuada de la tecnología y el diseño apropiado son también un punto clave que tenemos, ¿no? Entonces, conmigo vamos a ir hasta acá. Yo le voy a ceder la palabra al doctor Escalera para que continúe la presentación. Adelante, por favor. Bien, como decía el doctor, el problema es la falta de operación, o sea, falta de una buena operación, mantenimiento, uno de los problemas. Otro de los problemas indicaba de que también estábamos hablando de un deficiente diseño o un diseño no apropiado, digamos, para las condiciones locales, etcétera, etcétera. Bien, y la falta de mantenimiento y operación tiene que ver con estos requerimientos que nosotros en Bolivia tenemos. O sea, ¿qué requieren los municipios? Que su sistema de tratamiento contenga o sean de bajo costo, ¿no?, bajo consumo energético, bajo requerimiento mecánico, no requerir adición de compuestos químicos y sobre todo no tener requisitos de mano de obra especializados. Es decir, que tenemos que escoger una planta de tratamiento que sea fácilmente manejable, operable y de fácil transferencia de tecnología. Dentro de los sistemas de tratamiento, los tratamientos biológicos son los más empleados en Bolivia para el tratamiento de la materia orgánica que entra en las aguas domésticas. El siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo, ahora paso. Ok. Bien, entonces aquí se presenta el clásico tren de tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿no? Entonces, el agua doméstica contiene mucha materia orgánica. La materia orgánica puede ser
nitrogenada y carbonosa, es decir, la carbonosa viene de las proteínas, carbohidratos y grasas que contiene el agua residual, y la materia nitrogenada es el aporte de las proteínas en realidad, ¿no? Y también de las orinas, o sea, es un nitrógeno amoniacal. Y dentro de eso también en las aguas residuales hay muchos sólidos, ¿no? Entonces en los sólidos pueden ser muy gruesos y estos normalmente se pretratan a través de tamices, etcétera, o equipos especiales que retienen los sólidos más grandes, ¿no? Y ahí también retienen basura, etcétera, etcétera. Ese es el sistema pretratamiento. Luego vienen los sólidos que pueden ser sólidos inorgánicos y algo de sólidos orgánicos que tienen tamaños mucho más pequeños, que pasan el tamiz, etcétera, y son objeto de una separación física en una decantación primaria. Entonces aquí básicamente las arenas, ¿no es cierto?, y algunos sólidos orgánicos pesados, pocos, sedimentan. En este proceso también hay una separación de grasas, ¿no? Es decir, las grasas que vienen con el agua residual pueden flotar también en sistemas como los desgrasadores. Y luego ya el agua residual más o menos libre de sólidos, entonces la materia orgánica contenida, disuelta en el agua residual, entonces es sujeta a un tratamiento biológico que normalmente llamamos un tratamiento secundario. El tratamiento secundario trata de la depuración de la materia orgánica y está llevada a cabo por microorganismos. Los tratamientos pueden ser aerobios y anaerobios, dependiendo de la presencia o ausencia de oxígeno. En agua tuya se combinan ambos procesos en muchos de los sistemas que ha diseñado y ha implantado en varias ciudades intermedias del país. Y en el Valle Alto, por ejemplo, tenemos un sistema de anaerobio de mantos de lodos de flujo ascendente, seguido de unos filtros, biofiltros, ¿no es cierto?, que serían unos sistemas aerobios. Esa es la planta de Tolata, por ejemplo, donde la materia orgánica se va degradando de manera consecutiva, ¿no? Y al final se tienen buenos índices de remoción. Pero en el tratamiento biológico secundario, por ejemplo, en los tratamientos aerobios, la materia orgánica disuelta, la mitad de su masa se convierte en lodos biológicos, ¿no? Entonces, hay necesidad de hacer una decantación secundaria de esos lodos, ¿no es cierto?, para que el agua, el sobrenadante, ¿no es cierto?, tenga la calidad requerida por el tratamiento mismo, ¿no? Y la materia nitrogenada, o sea, el nitrógeno y el fósforo que están entrando en el agua residual son objeto de un tratamiento terciario que está en la última etapa. Y también aquí el tratamiento terciario puede ser descrito finalmente en el proceso de desinfección de las aguas. Muy bien, los factores que son muy preponderantes en la eficiencia de estos sistemas de tratamiento son, por supuesto, el pH. El pH para los sistemas aerobios puede variar de 6,5 a 8,5. En cambio, para los sistemas anaerobios, para que funcione bien, el rango es mucho más restringido. Por ejemplo, los metanógenos, que son la base de del tratamiento y descomposición de la materia orgánica en sistemas anaerobios, requieren un rango muy estrecho entre 6,7 a 7,3. Entonces, por eso los sistemas anaerobios son más difíciles de controlar por efecto de esta situación del efecto del pH. Otro factor muy importante es la temperatura.
Normalmente las reacciones bioquímicas que están en el tratamiento de la materia orgánica, en su descomposición, están afectados por la temperatura de la siguiente manera. A grosso modo podemos decir, por ejemplo, que la velocidad de las reacciones bioquímicas que se dan en ambos sistemas, aerobios y anaerobios, a 37 grados, por ejemplo, puede tener un buen desempeño, buena velocidad. Pero si bajamos 10 grados a 27 grados o 25 grados, la velocidad baja a la mitad. O sea que por cada 10 grados de descenso de la temperatura tenemos una baja del 50% en cada etapa. O sea, por ejemplo, a 15 grados tendríamos una cuarta parte de lo que sería la velocidad de reacción a 35-37 grados. Bien, la presencia de oxígeno es muy importante en los sistemas aerobios. Y esto tiene que ver con la presión parcial del oxígeno en el aire. En nuestras altitudes, la presión atmosférica limita la solubilidad del oxígeno. Entonces, el oxígeno disuelto en el agua residual es importante para un buen desempeño de los sistemas aerobios. Entonces ya tenemos una limitante en nuestras ciudades que tienen altitudes. Por ejemplo, en el alto tendríamos mucho menor oxígeno disuelto y en Cochabamba tendríamos un poco más. En Santa Cruz tenemos mucho y así sucesivamente. Esto tiene que ver con la oxigenación en los sistemas aerobios. Cuando uno tiene una planta de lodos activados donde se le pone oxígeno, no es relevante la altitud porque le estamos aumentando oxígeno. Pero en otros sistemas como el que vamos a presentar aquí, el oxígeno se transfiere de la atmósfera y lógicamente no estamos poniéndole un oxígeno adicional y lógicamente que tendríamos una limitación en la concentración de oxígeno disuelto en el agua residual por efecto de la altitud. Bien, y finalmente aquí tenemos la presencia de inhibidores que son muy restrictivos o muy limitantes en la eficiencia de los procesos, especialmente en los procesos anaerobios, porque los organismos metanogénicos son muy sensibles a la presencia de inhibidores, son básicamente los microorganismos más delicados que existen para este tipo de tratamiento. La siguiente, por favor. Bien, tenemos el contactor biológico rotatorio, que es un esquema que lo va a describir mucho mejor Ivette después. Básicamente cuenta con un motor, ¿no es cierto?, que más o menos hace girar los discos rotatorios que están instalados sobre el eje, ¿no?, y separados unos cuantos centímetros uno de otro, y van rotando lentamente de 2 a 3 revoluciones por minuto, de tal manera que en la parte inferior están sumergidos dentro del agua residual, y ese es un factor de sumergencia, podríamos decir, de alrededor de un 40 a 45% de la área que tienen los biodiscos, ¿no?, estos biodiscos que van girando. Entonces, el proceso es aerobio por el hecho de que el oxígeno del aire está transfiriéndose a través de, llega al área de los biodiscos, y donde se ha formado una biopelícula de microorganismos aerobios, ¿no es cierto?, que tratan el agua residual. Entonces, cuando está sumergido, se alimenta la materia orgánica, y cuando está en la parte del giro que va hacia la atmósfera, se hace el tratamiento biológico aerobio. Entonces,
el tiempo de residencia de estos sistemas es de pocas horas. Y lo mejor que podríamos decir como ventaja de estos sistemas frente a los otros sistemas de lagunaje o de lodos activados es que el tiempo de residencia hidráulico es de 2 a 6 horas, pero se tiene un tiempo de residencia de sólidos o de la biomasa mucho más largo. Y eso hace que estos sistemas sean compactos. O sea que en poco tamaño tengamos una muy buena capacidad de flujo de agua para tratar. Bien, seguimos el siguiente, por favor. Bien, como les decía, los factores que afectan al diseño es el tiempo de tensión hidráulica, la carga orgánica. La carga orgánica es la concentración, preferentemente la concentración de demanda química de oxígeno o demanda bioquímica de oxígeno, que es una medida de la materia orgánica, de la concentración de la materia orgánica. Es muy importante, ¿no? Estos sistemas pueden tratar aguas de alta concentración, pero normalmente su uso va para aguas residuales domésticas que tienen concentraciones relativamente bajas respecto de las aguas industriales. La velocidad de rotación es otro de los factores, el porcentaje de sumergencia también. Bueno, y lo más álgido de esto es que el material de los soportes, de los medios de soporte de los biodiscos, normalmente son bastante caros y hay diversos materiales que favorecen el crecimiento de la biopelícula. Entre los que estamos estudiando y se ha estudiado son los materiales plásticos, que han resultado ser adecuados, como después lo describirá Betty. Y bueno, ya hemos descrito que los niveles de oxígeno disuelto son muy importantes para garantizar que el sistema sea aerobio y que en la solución no descienda a menos de 2 miligramos por litro. Y esto para garantizar de que sea un sistema aerobio y que no se produzcan crecimientos de bacterias anaerobias que pueden producir olores, malos olores. La temperatura ya lo hemos visto y también la altitud. Adelante, por favor. Bien, finalmente las ventajas es que este sistema tiene muy bajo consumo energético si lo comparamos, por ejemplo, con una planta de lodos activados, donde el costo de la aireación mediante aspersores por el costo de las compresoras es muy grande en la operación y en la inversión. Bajos costos de operación y mantenimiento. Se puede escalar porque el sistema es modular, entonces el escalamiento modular es muy posible. Hay elevados niveles de eficiencia en el tratamiento y no tiene muchos olores y sobre todo no hay mucho ruido. Bien, otras ventajas respecto de los sistemas de lagunaje, etcétera, etcétera, es que los sistemas son compactos. Bien, en las desventajas, decíamos, el material de soporte es muy costoso, requiere de importación y bueno, aquí en este estudio se está proponiendo la utilización de materiales accesibles localmente y que sean más económicos. Bien, el escalamiento es un poco dificultoso, no es tan obvio. Pueden existir fallas mecánicas y los costos de implementación están en relación lineal con el caudal, ¿no? Así iría el escalamiento. Muchas gracias. Ahí quedo con la explicación. Buenas tardes a todos los participantes. Yo les voy a presentar la parte operativa del proyecto que he tenido el gusto de dirigir en esta ocasión. El objetivo de este proyecto ha sido el diseño, la implementación y evaluación de una planta piloto basada en contactores biológicos rotatorios.
para tratamiento específico de aguas residuales domésticas. Es importante mencionar que este sería el primer prototipo implementado en Cochabamba, bueno, en toda Bolivia, y por eso es interesante compartir los resultados que hemos obtenido. Este prototipo ha sido pensado para implementarse en la zona de Valle Alto por sus características climáticas y de altura. El lugar en específico que se ha escogido para el emplazamiento es la zona de Tolata. Los predios de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tolata, principalmente porque ya se cuentan con los datos de caracterización de las aguas residuales en un estudio que se ha llevado a cabo entre 2018 y 2019. Brevemente les voy a comentar de qué se trata esta planta de tratamiento. Consta de un tamiz rotatorio donde se separan los sólidos hasta de 3 milímetros de tamaño, un desgrasador donde por flotación se separan a las grasas, un reactor anaeróbico compartimentado, seguido de un biofiltro horizontal y un biofiltro vertical. También tiene una unidad de desinfección, pero que a la fecha no se utiliza. Esta planta atiende al centro poblado de Tolata y a una población de 2.705 habitantes. Como les había comentado, las características del agua residual se han evaluado durante el periodo de un año. El caudal que ahorita está tratando esta planta es de 1.3 litros. La DBO promedio del periodo de estudio es de 396 miligramos litro, la DQO de 795 miligramos litro y la concentración de sólidos suspendidos totales de 361 miligramos litro. Ha sido importante esta caracterización porque estos son los datos de partida para el diseño del prototipo de contactor biológico rotatorio. Siguiente, por favor. Esta es una vista en planta de la planta que les acabo de mostrar el perfil, y la zona que se ha escogido, el anterior por favor, para el emplazamiento es el sector noroeste. Se ha pensado en operar esta planta piloto con aguas residuales reales en composición en el tiempo. Es por eso que tenía que desviarse un caudal una fracción del caudal que actualmente trata la planta de tratamiento, que es el 10%, se ha diseñado para 0.13 litros segundo, después del tamiz rotatorio de esta planta, y dirigirlo hacia el lugar donde se iba a emplazar el prototipo, almacenarlo en un tanque de almacenamiento que hace las veces de tanque homogenizador, y después pasarlo a la planta de tratamiento. En las imágenes también pueden apreciar cuando estábamos iniciando el proyecto, habíamos marcado en dónde íbamos a emplazar cada uno de los elementos que componen el prototipo. Siguiente, por favor. Este es el prototipo, la planta piloto que hemos logrado instalar, el tanque de homogenización que recibe las aguas afluentes a la planta de Tolata, luego que han pasado por el tamiz rotatorio. Cuentan con una bomba sumergible que dirige el flujo hacia un sedimentador primario, que tiene la función de sedimentar los sólidos más pesados, y de ahí el agua pasa por gravedad a un contactor biológico rotatorio, y el tratamiento se afina con un sedimentador secundario, donde se precipitan la biomasa que ha podido desprenderse de los biodiscos, y se tiene el efluente final tratado que se lo está devolviendo a la misma planta de tratamiento. Siguiente, por favor. Las características de los materiales que hemos escogido: el tanque de homogenización tiene una capacidad de 2.5 metros cúbicos, es de polietileno y, como les había mencionado, cuenta con una bomba sumergible para el transporte del agua hacia el piloto. Después tenemos al sedimentador primario de capacidad de 1 metro cúbico de polietileno, que cuenta con un panel separador en el interior para poder separar a los sólidos sedimentados. El siguiente, por favor. El contactor biológico rotatorio ha sido construido en acero inoxidable, el tanque, la cubierta, el eje. Esto debido a que el agua residual tiene naturaleza corrosiva. Entonces, para evitar los daños por corrosión, todo el material ha sido construido en acero inoxidable. Los discos son de poliestireno, que tiene una cara rugosa y una cara lisa.
Se ha escogido este material de una serie de materiales evaluados disponibles en el mercado, principalmente por esa ventaja que ya cuenta con una cara rugosa que permite la adherencia de los microorganismos. El volumen que puede contener el tanque es de 1.4 metros cúbicos y está separado en 3 etapas. Esta imagen que pueden ver en la pantalla es de cuando el reactor estaba nuevo. Los discos están sin la biopelícula, sin la formación de biopelícula, y bueno, todavía no se había implementado en terreno. La siguiente, por favor. Para sedimentadores secundarios hemos escogido igual tanques de polietileno de 0.3 metros cúbicos cada uno. Se han arreglado los mismos en paralelo con una descarga en común. Siguiente, por favor. Los criterios que se han empleado para el diseño son la separación en 3 etapas. Estas 3 etapas no tienen el mismo tamaño, puesto que la primera etapa de un reactor siempre va a ser la que soporte la mayor carga orgánica. Entonces tiene un total de 151 discos, 76 en la primera etapa, 45 en la segunda y 30 en la tercera, que hacen un área efectiva de 187 metros cúbicos para un porcentaje de sumergencia de 40%. La distribución de las etapas, por recomendación de una revisión literaria que hemos hecho, es un medio del área efectiva. Se distribuye para la primera etapa, 3/5 del área restante para la segunda etapa y 2/5 del área restante para la tercera etapa. La velocidad de rotación de los discos en la que hemos operado ha sido entre 2 y 3 revoluciones por minuto para un tiempo de retención hidráulica de entre 1.5 y 2 horas. Siguiente, por favor. La puesta en marcha consiste en la circulación del agua residual para darle un periodo de adaptación a los microorganismos, es decir, tengan un tiempo en el que se adhieran a la superficie de los discos y se adaptan a las condiciones de operación del sistema. La formación de la biopelícula a las 2 semanas presenta, ya se puede observar una característica de presencia de los microorganismos adheridos a los discos. La biopelícula es todavía delgada y de color característico café. La biopelícula a las 4 semanas, si se puede observar la diferencia, ya ha adquirido mayor espesor. La forma de evaluar si ya se ha concluido con un periodo de aclimatación es la medición de parámetros físico-químicos que demuestren que el reactor está trabajando y está removiendo la materia orgánica. El siguiente, por favor. Para realizar la caracterización del piloto, lo que hemos hecho es definir los puntos de monitoreo que eran a la entrada y salida de cada una de las unidades que queríamos evaluar. Entonces tenemos a la entrada y salida del sedimentador primario en cada una de las etapas del reactor de biodiscos o contactor biológico rotatorio y a la salida del sedimentador secundario. Siguiente, por favor. Para la caracterización lo que hemos hecho es hacer mediciones de parámetros in situ para aquellos parámetros que son susceptibles de cambio en el tiempo. Estos serían pH, temperatura, oxígeno disuelto y conductividad. Hemos utilizado multiparámetros de campo para ese propósito. Para los análisis a realizarse en laboratorio, hemos tomado muestras, las hemos conservado en frascos y hemos preservado la cadena de frío con tal de que se reproduzcan las características del muestreo. Los parámetros que se han analizado en el laboratorio son de QO total, la de QO soluble, sólidos suspendidos totales, nitrógeno amoniacal y fósforo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a presentar la sección de resultados, no sin antes mostrarles las características del efluente final tratado. Entonces, como pueden apreciar, el agua ya está saliendo clara a la salida de los sedimentadores secundarios. Siguiente, por favor. La DQO total, podemos apreciar de todo el periodo de estudio, que es más o menos desde julio del año pasado hasta febrero de este año. Hay una importante disminución de los parámetros a lo largo del tratamiento, desde la etapa del tanque de homogenización hasta el sedimentador secundario.
se nota que la pendiente es más pronunciada entre el sedimentador primario y la salida de la primera etapa del contactor biológico rotatorio, lo cual quiere indicar que es la primera etapa de contactor biológico rotatorio la que hace la mayor parte de la remoción de la materia orgánica. Las concentraciones en el afluente del piloto están comprendidas entre 414 y 856, más o menos el rango para que ha sido diseñado, y el efluente está entre el rango de 110 y 365 con un promedio de 205. Es un efluente que cumple con los requerimientos de descarga especificados en la ley 1333. En cuanto a la DQO soluble, se puede apreciar el mismo comportamiento. La pendiente es más pronunciada en la etapa comprendida entre el sedimentador primario y la primera etapa del contactor biológico rotatorio. Siguiente, por favor. El comportamiento en sólidos suspendidos totales. De la misma manera, se puede apreciar una importante disminución a lo largo del tren de tratamiento, comparando la entrada al piloto con la salida del piloto en todo el periodo del estudio. La siguiente, por favor. Hemos resumido todos los parámetros evaluados y en promedio durante el periodo de estudio. Se han evaluado el pH, la temperatura, que ha estado comprendida en un rango de entre 17 y 20.6 más o menos. El oxígeno disuelto presenta valores bajos más o menos en el tanque homogeneizador y en el sedimentador primario, dado que es agua residual con bastante carga orgánica. A la salida de las etapas del contactor biológico rotatorio, los niveles de oxígeno disuelto por lo general se elevan debido a la aireación a la que se está sometiendo con la acción del motor, pero no hemos llegado a alcanzar los niveles recomendados de oxígeno, que son de 2 miligramos de oxígeno disuelto por litro. En cuanto a otros parámetros que se han evaluado, también se presentan resultados de nitrógeno y de fósforo. Estos, por lo general, no se han removido, o por lo menos la remoción no es significativa, dado que no se ha considerado para el diseño la remoción de nutrientes, porque en este sector las aguas residuales se utilizan para el riego de cultivos y la remoción de nutrientes no es algo muy deseable, más bien es algo que se desea de aprovechar. Siguiente, por favor. La eficiencia global del prototipo, de no ser por la primera campaña de monitoreo, que es más o menos a las 2 semanas del arranque, se ha mantenido en un rango entre 68 y 79 para DQO, entre 68 y 77 para DQO soluble y entre 81 a 99% para sólidos suspendidos totales. A excepción quizá del último monitoreo que hemos realizado, donde habíamos advertido de que ya era necesaria la mantención del prototipo, retirar la biomasa que se ha desprendido de los discos, que estaba causando sobrecargas orgánicas y niveles de oxígeno disuelto muy bajos. Entonces se ha procedido con la limpieza, retirado de lodos, de biomasa supernadante. En cuanto a la eficiencia de CBR y la contribución de cada etapa, se puede ver que la mayor contribución se da en la primera etapa, como se ha comentado anteriormente, tanto para la remoción de DQO total, la DQO disuelta y los sólidos suspendidos totales. Por sí solo, el contactor biológico rotatorio alcanza eficiencias de 63, 66 y 64%. Esto incluso considerando el periodo de arranque, que nos estaría bajando en algo el promedio, haciendo que sus eficiencias máximas sean mucho mayores. Siguiente, por favor. Entonces, como conclusiones se pueden mencionar que se ha diseñado, implementado y evaluado exitosamente una planta piloto basada en contactores biológicos rotatorios. El material que habíamos escogido, que es el poliestireno rugoso, funciona adecuadamente para la adherencia de los microorganismos. El periodo de aclimatación que ha tomado el sistema es más o menos de un mes, que es comparable a lo que otros autores reportan en sus investigaciones. Y en condiciones óptimas de operación, que serían tiempo de retención hidráulica de
2.6 horas, velocidad de rotación entre 2.5 y 3 revoluciones por minuto. El contactor biológico rotatorio alcanza remoción de 81, 75 y 85% para la de cuo total, de cuo soluble y sólidos suspendidos totales. Siguiente, por favor. La eficiencia global está comprendida entre 68 y 79% para la de cuo total, 68 y 77% para la de cuo soluble y 89 y hasta 81 a 99% para los sólidos suspendidos totales. Las concentraciones en el efluente del piloto: 205 miligramos de DQO total, 87 miligramos de DQO soluble, 39 miligramos de sólidos suspendidos totales, 60 de nitrógeno amoniacal y 10 de fósforo, cumplen con los requisitos de descarga especificados en la ley 1333. Para cuerpos de agua sin clasificar, a excepción del nitrógeno amoniacal y el fósforo, si bien no cumplen con los requisitos para descargas a cuerpos de agua natural, pueden ser aprovechados en riego de cultivos. El contactor biológico rotatorio, acompañado de un tratamiento primario de sedimentación y un sedimentador secundario, demuestra un gran potencial para el tratamiento de aguas residuales domésticas, por lo que recomendamos su escalamiento en condiciones climáticas similares a las del estudio. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniera. Aprovecho de darle las gracias también al doctor Saavedra y al doctor Escalera por su interesante intervención. Antes de dar paso a las preguntas, me gustaría invitar a los presentes al coloquio que vamos a tener la semana que viene, que va a estar a cargo de la doctora Carla Quiroga y es un tema de absoluto interés, que titula Desarrollo de productos con valor agregado a partir de papas nativas, purés de papa instantáneos ricos en fitonutrientes. Igual al terminar esta sesión les voy a reiterar la invitación, pero por favor tengan presente. Ahora voy a dar paso a las preguntas. Les reitero a los asistentes que puedan por favor escribir sus preguntas, ya sea en la sección del chat o en la sección de preguntas y respuestas. Un poco porque no tenemos tanto tiempo, no voy a poder dar paso a demasiadas, pero ya les transmito las primeras que nos han llegado. Les leo dos, pues son del mismo asistente, que es Álvaro Mercado, que pregunta si los muestreos fueron de tipo compuesto o puntual, y también pregunta si se esperan cambios en la eficiencia con la temporada de invierno. Tiene la palabra ingeniera y doctores. Bueno, los muestreos se han realizado de tipo puntual. Esperamos sí que la temperatura afecte a la eficiencia del sistema, pero quizás no es tan sensible este sistema a las bajas temperaturas, dado que la solubilidad de los gases más bien aumenta con las bajas temperaturas. Este tipo de procesos aerobios está pensado para trabajar en un rango de 13 hasta 32 grados centígrados, más o menos. Entonces, por el factor oxígeno disuelto, quizá no. Después, no sé qué más era la pregunta. Justamente la segunda pregunta era si se esperan cambios en la eficiencia con la temporada de invierno, ¿no? Sí, esperaríamos completar el ciclo de evaluación por lo menos durante un año y ver cuáles son los factores que están afectando. Específicamente la temperatura no creo que vaya a afectar mucho por lo de el tema de la solubilidad del oxígeno. Quizás lo que afecta es la altura a la que está emplazado el prototipo, dado que hay menor porcentaje de oxígeno. Al respecto, podría comentar lo siguiente, ¿no? Una baja de temperatura va a disminuir la velocidad de reacción y la sustentabilidad de la biopelícula, ¿no? Tiene que ver con eso. O sea, baja la velocidad de degradación global del sistema. Eso es el descenso, por un lado. Pero por otro lado, puede aumentar la concentración de oxígeno disuelto. A más bajas temperaturas, a la misma presión, se aumenta la cantidad de oxígeno disuelto por transferencia del aire, ¿no? El aire va a aportar eso. Entonces, esos dos efectos habrían, digamos, que se contraponen de alguna manera.
Ok. Muchas gracias, doctor. Antes de concluir, a mí me gustaría hacerles una pregunta más. Si nos podrían comentar un poco el impacto que ha tenido en la población beneficiaria la implementación de la planta. No sé si ya ya han podido ver resultados con relación al impacto que podría tener o no. Bueno, es la primera vez que estamos compartiendo los resultados de este prototipo. Ha habido aceptación por parte del municipio para la instalación, dado que los propietarios de la planta de tratamiento donde hemos emplazado son los del municipio de Tolata. Entonces, hay una aceptación por parte de ellos. Después, los financiadores del proyecto, que son los de la embajada sueca, se han mostrado satisfechos igual porque se estén realizando este tipo de ensayos con tecnologías que antes no se han evaluado, pero todavía no se han compartido o no se han manifestado la aceptación por parte de la población. Quisiera añadir algo más. Uno de los desafíos más grandes es, ahora hemos visto, son caudales de un poquito más de 1 litro por segundo, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos este resultado de la planta piloto, esperamos que sea utilizado en escala real, ¿no? Entonces, uno de los desafíos es justamente la construcción, ¿no? La implementación de los materiales. Nosotros hemos tenido, incluso a esta escala piloto, hemos tenido algún problema por ejemplo, con el eje, ¿no? Entonces, el tema, como es rotatorio y tiene que llevar todo el peso, entonces los discos van a ir acumulando esa biopelícula. Entonces hemos tenido problemas con eso, en el arranque así y con los materiales. Entonces nosotros cuando ya queremos pensar en tratar caudales mayores, ¿no? Para ciudades, no sé, de 2.000 a 3.000 habitantes, entonces nosotros deberíamos considerar bien qué materiales utilizar. Es uno de los desafíos más grandes, pero estamos ahora justamente en ese camino. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero reiterar el agradecimiento a los presentes y a los expositores. A nombre del doctor Rojas y del Vicerrectorado de Investigación, siempre es un gusto poder compartir el trabajo de los colegas y evidentemente poder interactuar con la gente que está interesada. Entonces, reiterando la invitación y el agradecimiento, creo que damos por concluida esta sesión. Muchas gracias nuevamente, doctor Saavedra, doctor Escalera, ingeniero Echeverría, por su muy interesante exposición.